Buenas, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Feliz semana, iniciando semana. Em, Vamos a continuar con lo de mampostería, ¿les parece? Aquí estaba mostrando este video donde este albañil ahí está colocando la mezcla más rápidamente, ¿vieron? Veamos un poquito y comentamos. No sé si oyen. Ahí se oye. Bueno, muy bajo. Déjeme ver. En todo caso, bueno, no, la explicación de él no es tanto lo que me interesa, sino más bien como la habilidad de colocar la mezcla. Vamos a echar ahí un poquito para atrás. Esta habilidad de colocar la mezcla así, ven, rápidamente, para poder lograr más productividad. Eso no es fácil y necesita un mortero con una buena mezcla, ¿verdad? Con buena adherencia. Para reducir el desperdicio también del mortero y que vaya quedando en posición, ¿verdad? Avanzamos un poquito, vamos a ver, ya vimos esa parte de la pega horizontal y ahora el bloque, ¿verdad? Entonces vean qué fácil que la práctica puede llevar a la gente a colocar el mortero adherido al bloque, insertarlo y colocarlo, ¿verdad? Pero bueno, como hemos dicho, eso necesita varios meses de práctica para poder hacer eso. ¿Se está observando bien? Sí. ¿Sí? ¿Quieren comentar? Ahí lo que está diciendo es que hay que saber dónde darle golpe al bloque para que se acomode bien alineado con la cuerda, ¿verdad? Entonces trata de alzar el bloque en la parte de atrás, pegarle por el frente. Ven, se da cuenta que es una cuestión milimétrica. Hay que tener muy buena habilidad manual y buena vista también para poder colocar así, ¿verdad? Supongamos, aquí casi ya está la línea, pero acá abajo está sumido. ¿Qué es lo que quieren? Sacarla de este para acá para que quede parejo.
Pero si aventamos todo el bloque para allá, va a aventar también la línea para allá. Y eso no va a servir. Mira, si nomás lo aventamos, que esté parejo acá abajo, mira la línea, va a empezar a tocarla y aventarla también, mira. Aquí ya está parejo, pero la línea ya la botó. Ya quedó el bloque sumido para allá. Por eso es que no se pega para allá ni se pega para acá. Se pega acá arriba. Mira, aquí está parejo, nomás lo estoy despegando de la línea, mira. Ahí está. ¿Ok? Bueno, usted puede trazar el video las veces que usted quiera, adelantarlo, trazarlo y chequear estos puntos, porque estos son los puntos que tiene que aprender para que el bloque quede parejita a la pared. Si no, le va a quedar uno para adentro, otro para afuera, otro para adentro, y al final de todo va a haber una pared, pero chueca. Ok, entonces ahorita lo vamos a hacer, ya les enseñé despacito, lo vamos a hacer en una velocidad un poquito más rápida, ¿ok? Entonces vamos. Un toquecito suave nomás. Si le pega muy recio se va a bajar. Bueno, ahí entonces ya vimos la habilidad que se requiere para la pega correcta de bloques y que además se vaya produciendo con cierta rapidez, ¿verdad? Porque interesa la productividad de la colocación y luego, bueno, recuerden que hay que ir revisando los niveles horizontales y verticales, aparte que la cuerda le ayuda, pero eventualmente también hay que revisar, ¿verdad? Por si la cuerda se nos ha desubicado en un momento dado. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Preguntas del video? ¿Cómo lo ven? Sí. Ahora, el señor le hace falta ahí buenos zapatos de seguridad y más casco y otras cosas, ¿verdad? No es el mejor ejemplo en cuanto a seguridad y equipamiento, pero bueno, la habilidad sí la tiene, es cuestión de meterle el factor seguridad y factor protección ahí, ¿verdad? Pero bueno, esto es un poco lo que la escuela de mampostería quiere que los albañiles aprendan, ¿verdad? Sin embargo, cuando una persona ha aprendido con alguna otra técnica o algún otro sistema, es difícil a veces cambiarle los hábitos que ha tenido por años, ¿verdad? Sin embargo, de ahí es una lucha que se está dando, se está tratando de darle capacitación a los albañiles para que trabajen así, un poco más rápido y un poco más seguros y que vayan produciendo buenos resultados con la mampostería, ¿verdad? Es parte de lo que hay que hacer, ¿verdad? También en las empresas constructoras, simplemente hay que darle entrenamiento a la gente y empezarle a proponer cambiar la forma de trabajo para que vayamos mejorando. Entonces, volvamos a la presentación que teníamos para repasar un poco lo que estuvimos hablando. Bueno, entonces estuvimos hablando de los refuerzos, recuerdan, los refuerzos, las mochetas verticales, debidamente alineada las varillas vertical, centrada, ¿verdad? Para que pues podamos rellenar y que quede totalmente embebida en concreto. Y las varillas horizontales o las escalerillas horizontales, que son el refuerzo horizontal, que también contribuye a la resistencia de las paredes en forma lateral, ¿verdad? Entonces teníamos la posibilidad de hacer como vigas bloques, cada 3 hileras o según lo que especifique el diseñador. Chicos, llegaron los huevos. Aproveche.
Pueden, pueden apagar el señor. Ya vimos quién. Entonces, bueno, recordando los refuerzos horizontales verticales, ¿verdad? Que hay que ir colocando, que eso es parte de lo que a veces atrasa la pega de bloques, ¿verdad? Lo mejor sería que no tuviera que llevar esos refuerzos, pero porque eso quita un poco la velocidad de ejecución, ¿verdad? Pero bueno, es necesario en nuestro medio que exista todo ese reforzamiento, ¿verdad? Aquí habíamos comentado de, bueno, el proceso de llenado de los agujeros o las celdas para formar las mochetas, pues hay varias técnicas. Podría ser que se haga como de 4 hileras de blocks y se rellena, dejando este espacio o llave de cortante para después llenar otras 4 hileras y así, ¿verdad? Entonces subir esa columna o en mocheta rellenando los bloques como de en 4 hileras, ¿verdad? Hasta llegar arriba. Y bueno, también hablamos de que la varilla cuando es centrada así, choca con la varilla que también es centrada vertical, ¿verdad? Ahí hay un problema de un choque. Entonces, esto pues habría que resolverlo moviendo la varilla horizontal un poco, ¿verdad? Al costado para que no choquen. O si no, con una opción que existe que es usar las escalerillas de reforzamiento horizontal que tienen la ventaja que van sobre los bordes de los bloques, entonces queda prensado con el mismo mortero si se quiere, ¿verdad? Y agilizan, entonces evitan este tipo de choques vertical con el reforzamiento horizontal, ¿verdad? Los traslapes son otro asunto que estuvimos hablando que es- a veces no son permitidos dependiendo del diseñador estructural bueno, qué temores tiene relacionado con los empalmes o los traslapes de varillas, ¿verdad? A veces no se permiten hacer así todos al nivel, otras veces no se permiten de ningún tipo, como vimos en las fotos ahí, que se pide que se inserten los bloques desde arriba sin sin doblar ni cortar la varilla, ni haberla empalmado, ¿verdad? Eso hace un poco más lento la colocación de los bloques, ¿verdad? Afecta, pero bueno, son requisitos que a veces se dan según el tipo de análisis que ha hecho la gente de estructuras, ¿verdad? Estos traslapes, bueno, son traslapes que tienen que tener suficiente longitud, ¿verdad? Una longitud mínima que se requiere para traslapar, que eso está dado por la adherencia de la varilla al concreto. Y además tienen que estar amarrados, ¿verdad? Debidamente amarrados para que no se muevan cuando se está colocando el concreto. Esto lo estudian más después en concreto reforzado, lo que son traslapes y la adherencia de la varilla al concreto, ¿verdad? Y el otro problemática que tiene la pared de mampostería es eso, garantizar que toda la varilla vertical, desde el cimiento hasta la viga corona, está bien llena, debidamente llenada y con el concreto, ¿verdad? A todo alrededor de la varilla, de tal forma que cumpla su trabajo, ¿verdad? Si no, si tiene mucho aire, huecos vacíos de aire, pues no va a funcionar, ¿verdad? Adecuadamente cuando se le va a exigir, cuando haya sismos. Entonces, esta es una posibilidad, abrir una tapa aquí que se ha propuesto, pero es un trabajo bastante incómodo, ¿verdad? Hacer un hueco aquí con la bastadora para ver dónde está la varilla y rellenar la celda desde arriba hasta que el concreto aquí salga y ya se tapa y ya nos aseguramos que está quedando lleno, ¿verdad? Una posibilidad es esa. Otras empresas lo que están usando son instrumentos de ultrasonido, como les decía, para comprobar que a lo largo de toda esta área se, se- se puede demostrar o se puede ver en el ultrasonido que está sólido, que está relleno, ¿verdad? El rellenado de las celdas con concreto, ¿verdad? Recuerden, no es el mortero, no se puede usar mortero para rellenar aquí. Más bien hay que evitar inclusive que el mortero de la pega se vaya dentro de los huecos, hay que evitarlo al máximo porque no es lo que queremos que tenga mortero, sino
concreto, según lo especifica actualmente, 175 kilos, ¿verdad? De resistencia. Tiene que ser un concreto bastante fluido para que baje, ¿verdad? Y se acomode fácil y con piedra pequeña, ¿verdad? Piedra preferentemente tal vez de 1 centímetro o algo así. Porque si usamos la piedra cuarta regular y una mezcla muy gruesa, es muy probable que aquí queden muchos huecos, ¿verdad? Y no se acomoda el concreto. Si lo pueden colocar con bomba, pues mejor, ¿verdad? Pero no todas las construcciones vamos a tener bomba. Construcción pequeña, posiblemente no haya para la bomba para hacer esto, ¿verdad? Si no, pues entonces habrá que tener un embudo especial o algún aparato especial para que podamos verter el concreto con cierta facilidad y que caiga, vaya bajando ahí con cuidado por una manguera, ¿verdad? Un embudo con manguera o algo así para rellenar. Entonces, todos esos controles ustedes tienen que ponerse de acuerdo con el maestro de obras para ejecutarlos bien, ¿verdad? Decidir qué equipo van a usar, qué mezcla van a usar, ¿verdad? Y cómo lo van a ir haciendo, si de 4 en 4 hileras o 5 hileras, ir rellenando, ¿verdad? Y asegurarse que de veras queda bien relleno, hay que ir acomodando ese concreto para lograr el objetivo, ¿verdad? Porque es algo que no se ve desde afuera, es difícil de inspeccionarlo, pero ¿verdad? Es muy importante para el comportamiento resistente de la pared. La parte final era el sisado y la limpieza, ¿verdad? ¿Recuerdan? Bueno, el sisado, haber sisado todas las juntas con el sisador o que es una forma de compactar las sisas y luego rellenar y curar, eh, más bien, bueno, limpiar un poco con brocha y después de 8 horas curar, ¿verdad? Curar con rociado de agua o mantener la pared húmeda todo lo que se pueda por los 5 días o algo así, para que los morteros pues estén bien hidratados y alcancen la mejor resistencia. Ok, bueno, y veamos voy a compartirles esta otra película. Estas se las había mandado previamente de la empresa Intaco, que hay varias películas que les puede interesar, que son parte de la capacitación de ellos para usar sus productos, ¿verdad? En este caso es el uso de los morteros y los morteros especiales que tienen, ¿verdad? Veamos entonces esta. Construir una pared con Pegablock. Mortero, bueno, aquí lo ven como la casa fabricante, ¿verdad? Pero hay uno de compresión moderada, que quiere decir como cuando hacemos alguna obra como una tapia o alguna obra simple de un solo nivel, o así que no tiene cargas laterales muy grandes, ¿verdad? Entonces podríamos usar este Pegablock, que es un mortero de menor resistencia, ¿verdad? En cierta forma. Y el intermedio es un Pegablock para cuando ya sí hay unas cargas como de segundo piso, cuando construimos mampostería de 1 y 2 pisos, ¿verdad? Entonces que las cargas del segundo piso afectan a los bloques de abajo, ¿verdad? Y el de muy alta compresión, el M, pues es un mortero cuando ya queramos hacer edificios de 3 pisos, 4 pisos, con mampostería, ¿verdad? Entonces las cargas de compresión, el peso que van a recibir esos bloques de abajo son muy altos, ¿verdad? Por el tamaño de la edificación. Entonces algo así para que tengan una idea, ¿verdad?
También existen los bloques de tipo A, B, C, que son 3 niveles de resistencia, también relacionado con esto, ¿verdad? Según la aplicación en que se vaya a dar el bloque, ¿verdad? Sigamos. Construir una pared con Pegablock le brinda una gran cantidad de beneficios. Rapidez en la preparación y colocación. No sé si tienen preguntas del video, ¿cómo lo ven? Comentarios. Sí, Profe, sí. en obras de gran escala y en zonas más calientes, tal vez no en Costa Rica, pero en países donde las temperaturas son ya mucho más elevadas, como a diario, ¿cómo se hace para controlar lo de la temperatura de la superficie y la temperatura de la obra? Sí, buena pregunta, ¿verdad? Bueno, hay que programar cosas muy temprano en la madrugada. Esa es la única solución que hay en los climas calientes. Entonces empezar a hacer la pega de bloques a las
4 de la mañana, 5 de la mañana, si queremos que no nos afecte mucho el sol, ¿verdad? Y entonces programar a esas horas y tratar de haber hecho los trabajos estos entre como las 4 de la mañana y las 10 de la mañana, y ya después dedicar a hacer otras cosas y proteger, ¿verdad? Proteger del sol y del viento seco cuando está muy fresco la pared, como dice ahí, con plásticos, pantallas cortaviento o pantallas que hagan sombra, ¿verdad? Para el sol. Obviamente también se echa agua, ¿verdad? Por eso siempre también existe la costumbre de que humedecer un poco la superficie en el momento, un poquitito antes de empezar para enfriarla, si se ha calentado, ¿verdad? Pero eso es lo que podemos. Pero aquí también se usa, ¿verdad? Si estamos en Guanacaste y vamos a construir, pues la temperatura en Guanacaste a las 5 de la mañana es 24 grados, ¿verdad? Ya, casi siempre 23 o 24 grados, y ya a las 9 ya empieza a ser más de 27, ¿verdad? Entonces, también ahí, los lugares calientes nuestros, también tenemos que programar, si queremos evitar daños de la temperatura al concreto y a los morteros, no queda más que madrugar y empezar las labores en la madrugada, ¿verdad? ¿Más preguntas hay o comentarios? Esto que puso el señor ahí en la pared es lo que llamaríamos un codal, ¿verdad? Entonces, una regla muy recta y aplomada que nos va a dar los niveles aquí de la pared. Otra cosa del comentario con la mezcla de mortero, ¿verdad? Es que cuando viene ya preempacado, pues nos aseguramos que la arena que trae este mortero ya viene bien dosificada, tiene buena granulometría y viene lavada o limpia, ¿verdad? Nosotros podemos hacer el mortero en obra con arena comprada en alguna parte, pero como les he dicho y comentado, el riesgo de la arena que le venden a uno en todas partes es que trae bastante tierra, a veces mucha, a veces menos. Y entonces eso nos va a afectar los morteros. A veces nos van a salir con más tierra, otra vez con menos tierra y pobre adherencia, ¿verdad? Entonces eso es un riesgo más que tendríamos que manejar. Además que habría que comprar la arena y cernirla, ¿verdad? O sea, tamizar la arena para poder evitar que también que se pasen partículas de arena muy gruesas, ¿verdad? O algunas otras cosas que vienen con la arena tradicional, a veces ramas y piedras. Y el mortero no hay que agregarle agua, ¿verdad? Como hemos dicho, nada más hay que remezclarlo y hay que colocarlo antes de 45 minutos, ¿verdad? En la pared. Si ya se pasó de más de 45 minutos, ya hay que descartarlo y hacer mortero nuevo, ¿verdad? Porque ya estaría fraguando. No nos funcionaría, ¿verdad? Entonces son todos esos cuidados que hay que tener con la mano de obra, ¿verdad? Para que maneje adecuadamente los materiales, que no se desperdicien, pero que tampoco los debiliten echándole agua, ¿verdad? Para suavizarlo. Porque cuando se endurece, pues es muy fácil echarle agua y suavizarlo, pero ya pierde las propiedades ideales, ¿verdad? ¿Preguntas? No. Más del video. Vea, mucho de la resistencia que nosotros queremos lograr está por el asunto de los sismos, ¿verdad? Estas son, bueno, simulaciones de sismos para probar ahí sistemas constructivos. Como la mampostería es tan pesada, como les he comentado, pues genera fuerzas sísmicas importantes y por tanto tiene que ser bien reforzada y las paredes tienen que estar bien enlazadas unas con otras para que se sostenga y se ayuden unas paredes con otras, ¿verdad?
en un sentido y en otro sentido. Porque de las fuerzas sísmicas que ustedes van a estudiar más adelante pueden ser importantes y el peso del segundo piso ejerce muchas fuerzas sobre el primero, ¿verdad? Ahí están viendo el movimiento bueno, de una estructura en simulación de temblor. Y cómo inclusive las aberturas y las ventanas muy grandes en cierta forma debilitan las paredes, ¿verdad? Entonces hay que tener también sobre control sobre eso, sobre el tamaño de las ventanas y de las puertas, porque todo eso debilita en realidad los elementos resistentes. Bueno, ese no tuvo mucha emoción. Este otro es una simulación, bueno, de Adobe. Estuvo el investigador, el dueño de este sistema, el autor de esta idea, es el profesor Andrew Charlson de la Universidad de Victoria en Wellington, Nueva Zelanda. ¿Cuéntanos cómo han sido las fases? El simulador de sismos tiene una sola dirección y la señal que se le ha aplicado ha sido la misma, que es una de las señales capturadas en el terremoto de 31 de mayo del año 70. Lo que ha variado entre fase y fase es la amplitud máxima de esa señal en desplazamiento. La primera fue de 50 milímetros, la segunda de 90, la tercera y la cuarta de 130 milímetros, que es más o menos la máxima capacidad de la mesa. El módulo es un módulo de Adobe totalmente tradicional, al cual se le han puesto como reforzamiento tiras producidas de llantas radiales, cortadas de llantas radiales usadas, por supuesto, colocadas en forma vertical y horizontal como se aprecia en el módulo. ¿Y qué le ha parecido el resultado de estas pruebas? Bueno, yo creo que ha cumplido con el objetivo de no caerse los muros. Si no se caen los muros, no se cae el techo, y si no se cae el techo, nadie se muere. Lo que queda como vivienda probablemente tendría que ser totalmente reconstruida, pero el objetivo específico de todo lo que es reforzamiento en Adobe, que es prevenir el colapso y prevenir las muertes, se ha logrado. Profesora, también han estado presentes acá unos ingenieros de Japón. Efectivamente, la presencia de los ingenieros de Japón es en primer lugar circunstancial, por el hecho que también tenemos un proyecto con ellos de ensayos de simulación sísmica, pero como estaba este ensayo de por medio, ha venido uno de sus expertos en el tema de procesamiento digital de imágenes. Entonces ellos han traído el equipo que ustedes pueden haber visto, que son unas lucecitas y que luego a través de unas cámaras de altísima velocidad, de altísima resolución también, son capaces de medir los desplazamientos con una precisión de una milésima, que es bastante, ¿no? Esta es una tecnología de punta que la están aplicando en el Japón y hemos tenido la suerte de que la puedan aplicar acá, ¿no? Caen los muros, no se caen. Bueno, esta es otra para ver los movimientos y cómo se observan las líneas de cortante, ¿verdad? En los muros, ¿verdad? Aunque esto es Adobe, esto es un Adobe y reforzado con estas franjas de llantas, una cosa rara, digamos que es un sistema constructivo inventado ahí, que para nosotros, de hecho, el Adobe está prohibido, ¿verdad? Por el código sísmico, precisamente porque no tiene mucha capacidad a resistir movimientos laterales, ¿verdad? Y es muy pesado. Y bueno, aquí vemos que este tipo de reforzamiento no le está sirviendo de mucho porque también falló completamente, o bastante, ¿verdad? Ahí ven las grietas. Ahora, ¿se acuerdan de las cruces de reforzamiento en las paredes de fibrocemento que se ponen a 45 grados? Bueno, es por esta tendencia, ¿verdad? Al desplazamiento de una capa sobre otra. Y entonces esas cruces de reforzamiento para los grupos que están reforzando las paredes de fibrocemento, pues son importantes para resistir cargas laterales, ¿verdad? Esto nada más era para ilustrar un poco cómo se podría ver una mampostería si no tuviera refuerzo, algo así. Si nosotros hiciéramos mampostería y no tuviéramos refuerzo, se agrieta completamente así por el peso que tiene, ¿verdad? Y rápidamente se entraría en colapso, ¿verdad? Muy similar a cómo esto se estuvo moviendo.
¿Comentarios? ¿Quieren comentar algo? ¿Preguntas? Sí. Sí, a veces, claro, sí, es muy típico de las fuerzas laterales o tal vez de una cimentación mala, también ayuda a eso, ¿verdad? Una cimentación muy débil y falta de refuerzo en paredes. Ajá. Ah, cuando ya se dañó, o bueno, es difícil, ¿verdad? Porque habría que hacer trabajos ya más grandes. eh, Habría que, bueno, existen unas tiras plásticas que se pueden adherir a las paredes, entonces se refuerza la pared como exteriormente, ¿verdad? Son de un plástico muy resistente. Entonces, sí, sí, exactamente, por eso digo, es muy difícil recuperar algo, pero si no se ha hecho la grieta demasiado grande, pues se puede poner ese tipo de cintas adheridas que son muy resistentes, inclusive más resistentes que el acero, y entonces eso trabaja como si fuera el acero y va a llevar los esfuerzos, ¿verdad? Laterales, pero habría que evaluar muy bien cómo está la cimentación y todo, ¿verdad? No es una decisión fácil, según los daños. Vean aquí cómo el primer piso sufre mucho, ¿verdad? Por la carga del segundo piso. Y por eso es que la mampostería en el primer piso, uy, bueno, pues está más esforzada que la del segundo piso, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que cambiar y usar mejores morteros y mejores bloques cuando vamos para segundo piso. ¿Habían visto este tipo de pruebas o ensayos? En la NAME se hacen, bueno, existe la tecnología para hacer parecidos, ¿verdad? Y vean ahí, bueno, toda la secuencia de grietas nos dice donde hay esfuerzos que debieron, si tuviéramos refuerzo de acero, pues el acero lleva esas tensiones, porque en general el concreto, ¿verdad? El concreto resiste mucho a compresión, pero el concreto es muy débil a tensiones. Y entonces todos los puntos de tensiones se van rompiendo, se van agrietando, y ahí es donde el acero de refuerzo entra a hacer su función y trabaja en conjunto el concreto y el acero para poder resistir, ¿verdad? Claro, estos fueron eventos fuertes simulados ahí, ¿verdad? Pero bueno, no son los que se presentan todos los días. De magnitud 7 o 7,5, así, son bastante fuertes. Pero aún así, con esas magnitudes se supone que las viviendas no deben colapsar, ¿verdad? Para proteger la vida de las personas. Deben mantenerse, aunque sea con muchos daños, pero mantenerse en pie, de tal forma que las personas puedan salir o puedan ahí mantenerse debajo de la cama o algo y no haya per- grandes pérdidas de vidas humanas, ¿verdad? Bueno, preguntas o comentarios. Entonces, bueno, repasando algunos detalles de refuerzo que hemos estado estudiando, que yo creo que ya ustedes los están dominando y recordando más cada vez. Las mochetas, ¿verdad? Mochetas de una varilla, que son van cada 80 o cada 60 según el tipo de mampostería. Las mochetas de 2 varillas para los bordes de puertas y ventanas. Las mochetas de esquina
3 celdas rellenas, ¿verdad? Las intersecciones en T, todas deben tener pues 4 y este tipo de refuerzo. Inclusive, bueno, a veces hay como esta en T de 4, porque posiblemente aquí sigue una ventana. Entonces está el refuerzo típico de la esquina más el doble de la ventana o algo así. Y entonces esto es parte de lo que nos va a resistir las cargas laterales de la pared, ¿verdad? En conjunto con la viga corona. ¿Recuerdan de la viga corona? La viga corona de arriba, enlazado con las mochetas, debidamente rellena la mocheta, pues entonces nos ayuda a resistir esas cargas de fuerza lateral de los sismos. Y bueno, vieron que también hay refuerzos especiales alrededor de las puertas y ventanas, porque aquí se generan pues esfuerzos adicionales y mucho agrietamiento, si lo vieron ahí de las pruebas. Este es el refuerzo integral dentro de bloques de la recomendación general del código sísmico, ¿verdad? Para mampostería en 1 o 2 pisos. Luego la viga corona. ¿Cuál es la función de la viga corona? Hemos dicho que amarra la pared de arriba, ¿verdad? Pero resiste las fuerzas sísmicas en este sentido, ¿verdad? Amarra y además resiste lateralmente un poco las fuerzas sísmicas. Y por eso necesitamos viga corona, amarrando todas las paredes de mampostería. Y bueno, como aquí, vigas banquina, vean. Viga banquina en la parte inferior de las ventanas, ¿verdad? En el borde, el perímetro inferior de la ventana, viga banquina, que le sirve de soporte a la misma ventana, ¿verdad? Y reforzamiento ahí, porque es un área vacía, ¿verdad? El cargador, bueno, el cargador en realidad, la viga cargador aquí es más que nada para cerrar el espacio entre la corona y la altura de la ventana, ¿verdad? Pero bueno, se refuerza debidamente para que ayude a resistir también las fuerzas sísmicas laterales, ¿verdad? En este punto. Entonces, toda esta estructuración, todo esto es para evitar y poder llevar esas cargas laterales, ¿verdad? Aquí, bueno, un detalle de cómo la viga banquina en las ventanas tiene que pasar 50 centímetros o más dentro de la pared para que realmente esté embebida, ¿verdad? Esto es como para que la varilla esté envuelta en concreto y tenga capacidad de resistir, ¿no? Son detalles de anclaje del refuerzo en vigas, ¿verdad? Bloque. El otro tipo de mampostería confinada que estuvimos hablando, recuerdan, que es mampostería como paños o segmentos de mampostería rodeados de columnas y vigas que forman cuadros. Cuadros que se supone que son de 3 metros máximo y 3 metros de ancho, o sea, cuadros como de 9 metros cuadrados, 3 por 3, son los que podríamos hacer para poner mampostería como... Siempre aquí tiene un refuerzo básico, ¿verdad? Pero no más que eso. Es el otro sistema de mampostería confinada que también se puede usar en edificaciones, pero que, bueno, tiene que ser revisado en cuanto a esto de las alturas máximas y los distanciamientos máximos, ¿verdad? Las vigas medianeras que son requeridas para paredes muy altas, ¿verdad? Como cuando queremos hacer una pared muy bonita para una chimenea o algo así que tenga 4 o 5 metros de alto. Bueno, entonces ahí hay que hacer los cálculos de las fuerzas sísmicas y reforzar con vigas intermedias, porque la mampostería no podría tener, entre la cimentación y la viga corona, no podría tener más de 3,5 metros ¿verdad? De altura, libre, sin reforzamiento. Entonces, bueno, el código sísmico tiene sus metodologías ahí para calcular esto. Y es necesario calcularlo cuando las casas tienen dimensiones ya grandes, especiales, ¿verdad? Aquí están, bueno, las vigas coronas, vigas banquinas, vigas tapichel típicas.
Aquí detalle de los refuerzos en esquinas. Y la varilla horizontal, ¿verdad? La varilla horizontal o refuerzo horizontal que tiene que ir a lo largo de toda la pared y amarrándose, uniéndose con las mochetas, ¿verdad? Que vayan apareciendo o columnas especiales. Bueno, y ahora hablemos de otros aspectos de la calidad también, porque no hemos hablado de eso. Ya ustedes imaginarán que hay temas de ejecución con calidad y controles de las especificaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, algunos comentarios. Bloques no contaminados con tierra. No nos conviene que los bloques los tiren ahí en la tierra y estén llenos de barro, porque de la tierra va a ser un elemento antiadherente, ¿verdad? Que va a perjudicar el mortero. Bloques bajo techo, no saturados de agua y lluvia, tampoco asoleados. Entonces los bloques hay que cuidarlos en ese sentido. Asoleados no nos sirven porque estarían calientes, entonces al contacto con el mortero se seca el mortero y le quita agua, ¿verdad? Y saturados chorreando de agua de lluvia tampoco nos conviene porque entonces empiezan a chorrear agua y debilitan el mortero en el contacto, ¿verdad? Bloques según la calidad requerida de fábrica, tipo ABC, ¿verdad? Entonces hay tres niveles de resistencia, aunque los bloques C casi nadie los está comprando ni los está haciendo, pero sí existe el A y el B, ¿verdad? A para la mayor resistencia estructural y B para otros trabajos. Sisas de juntas bien hechas entre 0.7 y 1.3 centímetros, ¿verdad? Con esa habilidad que solo un albañil entrenado la puede lograr. Mortero bien dosificado, fresco y mezclado correctamente. Si lo hacemos nosotros en la obra, tenemos que asegurarnos que la arena esté muy lavada, muy limpia, que esté bien de granulometría, ¿verdad? Y la dosificación también. Y obviamente cuidarse del exceso de agua. El concreto de relleno que sea apropiado para el espacio en las celdas, ¿verdad? Concreto fluido de 175 kilos y que además tenga una piedra tamaño máximo de 1 centímetro sería lo aconsejable, ¿verdad? Sin agregar agua para suavizar los morteros ni los concretos, ¿verdad? A ninguno de los dos se les puede agregar agua después de que están dosificados. Mortero y concreto debe colocarse en la pared 45 minutos máximo. Cisar las juntas con la herramienta para densificar, luego limpiar con brocha. Eso es muy bueno para lograr pues mejor acabado de todas las juntas y además de que después el repello se agarre de ese sisado. Verificar continuamente el plomo vertical y horizontal de las paredes, bueno, eso está, bueno, ya lo hemos dicho varias veces, pero hay que ir hilera por hilera comprobando esto, ¿verdad? Sobre todo cuando el albañil está en sus primeras etapas. Refuerzo centrado en los huecos del bloque. El refuerzo de la varilla, centrado en los huecos del bloque, no recostado a las paredes del bloque. No funciona. Entonces, son algunos cuidados de construcción, ¿verdad? Vean, bueno, aquí a veces los bloques pueden estar quebrados, ya eso da un problema, ¿verdad? Fíjense aquí, como que pusieron un bloque quebrado, entonces despuntado, y entonces hay que empezar a rellenar con el mortero a ver cómo se logra, ¿verdad? Aquí lo que estamos viendo es una armadura en una esquina, ¿verdad? Donde ya se está formaleteando para colar, ahí van a colar el concreto, ¿verdad? Entonces los aceros horizontales, vean que pasan o llegan ahí y está el acero de la columna en sí, ¿verdad? Y deben haber aceros horizontales de las otras paredes para que todo quede bien enlazado, ¿verdad? La idea de esto es que una pared le ayuda a la otra a sostenerse en los sismos, ¿verdad? Porque las paredes ortogonales a otra pared pues le ayudan siempre a sostener un poco la carga de fuerzas sísmicas, ¿verdad?
Otros cuidados, bueno, albañiles entrenados para dar buena calidad, refuerzo de acero integral no contaminado. El acero tiene que estar limpio, libre de grasa y libre de tierra también, ¿verdad? Y bien puesto, amarrado. Refuerzo conforme a los planos de diseño, viene desde el cimiento. Celdas rellenadas de concreto con tramos de 4 hileras o más. No dar mazazos a la pared para abrir huecos, sobre todo si está fresca, sino que hay que cortarla. Proteger de la lluvia cuando está fresco, ¿verdad? Recién hecho, las primeras 6 horas, 8 horas. Hay que evitar que un aguacero le caiga a la pared, ¿verdad? Ya después de esas 8 horas, más bien hay que curar la pared y echarle agua para que se hidrate muy bien los morteros, ¿verdad? Entonces, planear los detalles antes de ejecutar siempre es muy importante. Si les parece, hagamos el descanso y volvemos a las 2. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Descansemos y volvemos. Entonces, a las 2. Gracias. Bueno, ya volvemos.
Tal vez aquí comentar, bueno, así es como se ve el sisado. Bueno, estas partes están sisadas, pero aquí hay otros que no quedaron sisados, ¿verdad? Y como les decía, el sisado en cierta forma densifica el mortero ahí, ¿verdad? Ayuda como a la pega, pero además sirve para que el repello después que vamos a hacer esta pared se agarre de estas sisas, digamos, de estos puntos o graditas que van quedando, ¿verdad? Estas imperfecciones así pueden afectar el repello, ¿verdad? Después de que aquí se note alguna grieta o algo. Bueno, estábamos ahí viendo otros cuidados, como no dar masazos a la pared para abrir huecos recién cuando la pared está fresca, proteger de la lluvia cuando está fresco, curar las paredes y las sisas con agua y brocha por 5 días, ¿verdad? Y planear todos esos detalles antes de ejecutar, ¿verdad? ¿Qué es eso de planear antes de ejecutar? Bueno, que hay que tener plásticos para cubrir, hay que tener las herramientas, ¿verdad? Hay que tener la manguera con agua y organizar para poder hacer el curado de todo esto, ¿verdad? Contratar obreros con experiencia y entrenarlos es lo mejor, ¿verdad? En realidad, casi todo en la construcción requiere obreros con cierta experiencia, ¿verdad? Solo los políticos son los que dicen que cuando la gente no tiene educación va a trabajar a la construcción, pero aún para trabajar en construcción se necesita cierta educación básica, técnica, ¿verdad? Y bueno, aquí tal vez lo que vemos es el corte, aquí se cortó la pared con sierra, ¿verdad? Para hacer un hueco para poner esta prevista de lavadoras, ¿verdad? La salida de agua caliente y salida de agua fría y el drenaje para recoger el agua de la lavadora. Entonces, bueno, esto es lo típico que hay que hacer muchas veces, ¿verdad? Entonces, hacer el espacio para meter esta tubería y el hueco para esta caja, pero si lo hacemos a puro mazazo, que es posible, ¿verdad? A pura fuerza, lo que estamos haciendo es debilitando toda la pega de todos los bloques, ¿verdad? Lo mejor es con sierra, por eso les decía. Aquí lo que se ve es la viga corona, ¿verdad? Colado, o la formaleta lista para hacer viga corona ahí. A veces, bueno, a veces pasa esto que aquí las vigas y el cargador y vigas se abrió la formaleta, entonces se quedó muy ancho. Entonces, bueno, después de que se quita la formaleta no queda más que empezar a picar un poco ahí para quitar ese exceso de grosor, ¿verdad? Porque la formaleta se abrió posiblemente. Sin embargo, cuando el concreto está fresco, pues picar esto es relativamente suave, ¿verdad? Cuando tiene 2, 3 días de vida, está apenas endureciendo y entonces se pica relativamente fácil. Sin embargo, no debería haber pasado, ¿verdad? No es bueno estar haciendo estos retrabajos o corrigiendo errores. Sí, sí, porque la formaleta haya fallado, ¿verdad? Habría que haberlo revisado. Esta es vista de tapichel, ¿verdad? Ven, la viga corona, el tapichel. ¿Por qué existe la viga tapichel? Bueno, porque necesitamos reforzar este pedacito, ¿verdad? Si lo dejáramos sin viga tapichel, este pedacito quedaría pesado y débil para los sismos y posiblemente puede desestabilizarse, ¿verdad? Además, la viga tapichel pues, nos ayuda también a poner los clavadores, como se ven ahí. Ahí llegan los clavadores y se apoyan con un angular o algo, ¿verdad? O algún perno. Vean estas otras colocaciones, cómo se ven estas juntas o sisas. Como Se que ve- no las hicieron como con mucho, no sé, no tan bien acabadas. Sí, el acabado se ve muy pobre, ¿verdad? Realmente hay sisas muy gruesas. Ven aquí, hay unas como de 2 o 3 centímetros ya de ancho, que no es adecuado. A veces los albañiles hacen una sisa así de gruesa porque para llegar al borde y cortaron el bloque y se quedaron cortos, entonces tienen que meterle más, ¿verdad? Pues a veces eso pasa, obviamente, aquí vean, aquí hay una como de 4 centímetros ya, un desperdicio de mortero innecesario. Entonces hay una mala ejecución, ¿verdad? A veces es porque se usan los bloques convencionales
que no son modulares, y entonces hay que cortarlos más a menudo en estos tramos cortos, ¿verdad? Hay que cortar mucho bloque. Pero otras veces también porque el albañil no tiene suficiente destreza, ¿verdad? Simplemente es alguien que hace morteros y los pega ahí. Vean esta supercisa, una supercisa de 7 centímetros casi. Es inaceptable, bueno, no es lo que se quiere. No sé qué, no es lo que se quiere y no queda densificada y cómo la puedo usar. Bueno, no funciona, ¿verdad? Es una práctica inadecuada de pega de bloques que nos dice que el pegador de bloques en realidad está en una etapa de aprendizaje o, bueno, tal vez ni siquiera eso porque tal vez no sabe cómo hay que hacerlo bien, ¿verdad? Entonces simplemente está poniendo bloques y rellenando espacios ahí. Esto es otra cosa que puede pasar mucho en la construcción, que es que se desperdician un montón de bloques por los cortes que hay que ir haciendo, el acomodo. Entonces, al final tenemos esto, un montón de desperdicios estorbando también la construcción y son desperdicios costosos, ¿verdad? Porque tenían cemento, arena, piedra, fabricación y todo eso va a ir para la basura. Bueno, ojalá que sea un reciclaje, ¿verdad? Por lo menos que se pueda reciclar algo, pero muchas veces nada más los pican para rellenar, ¿verdad? En este otro caso, vean esta colocación, una colocación con ventilas de aire o unas superjuntas aquí que no es aceptable para la mampostería tradicional, ¿verdad? Depende, excepto que el acabado de la pared sea así, con muchos huequitos para tener buena ventilación, pero eso no, habría que ver qué diseño tiene eso, ¿verdad? Pero bueno, generalmente ocurre por mala práctica, ¿verdad? De algún aprendiz de albañil ahí, que después lo quitaron seguramente. Profe, Sí, bueno, ajá, ahorita estaba pensando que tal vez como ese tipo de cosas pasan cuando las obras no son, o sea, no están supervisadas ni nada. Entonces, de ahí tal vez el propietario del lugar, bueno, el propietario del terreno dice, yo tengo esta cantidad de blogs y de ahí tienen que hacerlo así, o sea, y como nadie lo supervisa y básicamente él es el que está pagando y lo están haciendo sin permisos ni nada, de ahí los albañiles prácticamente que se tienen que ajustar a eso. Entonces también muchas veces hasta ni también puede ser culpa de los albañiles, o sea, obviamente sí, pero tal vez no solo recae sobre ellos. sí. Bueno, siempre la responsabilidad de estas cosas la tiene que ver el ingeniero arquitecto, ¿verdad? Ah, sí, sí, no, pero yo me imagino Siempre. que estos casos no creo que estén supervisados. Ah, bueno, Sí, corresponden al sector informal. ¿Recuerdan que hemos ujú, hablado del sector informal? ujú. Sí, que hay sector informal, obra pequeña o obra así que se hace muy empíricamente y que tiene poco presupuesto y nadie la supervisa o la supervisan una vez cada 15 días y entonces no es mucho lo que se supervisa, ¿verdad? Y entonces eso puede darse, ¿verdad? Así que el cliente, como dice usted, que el cliente diga, tengo poco presupuesto, tengo estos blogs, póngamelos ahí y me hace algo para cerrar esto, ¿verdad? Pero bueno, pero no es la mejor práctica ni se le puede garantizar mucho el comportamiento de eso, ¿verdad? Cómo va a funcionar. Pero pasa a veces en el sector informal, ¿verdad? Por eso les digo que no es bueno trabajar en el sector informal, hay que tratar de meterse en el sector formal primero para aprender mejor cosas buenas. Bueno, esta otra foto, vean aquí, bueno, llenaron hasta arriba, entonces podríamos decir que es un relleno excesivo de las mochetas porque tenemos que dejar la llave de cortante, recuerdan que tenemos que dejar aquí 3 pulgadas hacia abajo, a lo mejor, para que la columna que vamos a colar aquí hacia arriba se meta un poquito dentro de este bloque, entonces las juntas frías de la columna no queden con las juntas del mortero del bloque, ¿verdad?
Entonces son detalles de práctica constructiva. Además vemos las varillas aquí, vean esta varilla recostada en la esquina. La varilla tiene que estar muy centrada en los huecos. Esta otra también está muy pegada ahí. Por lo tanto, por este lado va a ser muy difícil que le penetre el concreto y la envuelva, ¿verdad? Entonces, por eso las varillas tienen que estar muy centradas y la colocación de las varillas desde el cimiento tiene que estar muy bien pensada, ¿verdad? Con mucho cuidado para que siempre vaya centrada en las celdas, ¿verdad? Estas otras también están recostadas, también las ven. Entonces no van a funcionar de la mejor forma en caso de problemas de sismos, ¿verdad? Profe, Sí, adelante. esos Ujú. 7 centímetros son los que usted en la clase pasada dijo que se conoce como llave cortante. Sí, sí, dejar una llavecita cortante ahí, o sea, para que el concreto no se corte exactamente en el mismo nivel que cortan los bloques, ¿verdad? De la junta de los bloques, sino un poco más abajo. Ah, ok. Sí, esa es la idea. Bueno, porque son juntas frías al final, ¿verdad? Juntas frías entre concreto. Son planos de falla potenciales en el momento de los sismos, entonces es lo mejor que no coincidan las juntas frías de las mochetas con las juntas de todos los bloques, ¿verdad? Para evitar, para favorecer un comportamiento mejor en caso de sismo, ¿verdad? Ya vieron cómo se agrieta todo en los casos de los sismos sin refuerzo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de medidas van en ese sentido, ¿verdad? Que el comportamiento estructural sea mejor y se eviten grietas potencialmente. Bueno, ahí pueden ustedes leer más sobre estos temas con los manuales técnicos de productos de concreto que tienen sobre los bloques y la mampostería, ¿verdad? También en la NAME tienen la Escuela de Mampostería, donde se están haciendo investigaciones publicadas como proyectos de graduación, cursos especiales sobre eso. Ese es el proyecto que la NAME está tratando de cambiar la práctica de los albañiles, tratando de que mejoren la ejecución, ¿verdad? De los proyectos y la pega de bloques para mejorar la ejecución de la mampostería en el país. Entonces se han hecho varias investigaciones, vale la pena leerlas. Y continuamente es un proyecto que está abierto y se está investigando más, ¿verdad? Y bueno, el código sísmico, la versión 2014, que es la última en realidad, aquí tengo la 2010, pero hay que estar actualizando entonces las últimas investigaciones o recomendaciones que se están dando en códigos también, ¿verdad? El ejercicio de clase, bueno, podría ser muy parecido al de la vez anterior, ¿recuerdan? Analizar con una espina de pescado, clasificar 20 puntos críticos de control que afecten buena construcción de mampostería de bloques y refuerzo integral, y pensar siempre en las áreas aquellas principales, temas relacionados con el clima, temas con los obreros, temas con materiales, temas de ensayos, temas de equipo que se necesita y otros, ¿verdad? Y ponerlos ahí como puntos que llevan a la cajita verde sería buena ejecución de la mampostería, ¿verdad? Para, es un, bueno, este tipo de ejercicio se puede repetir en cualquier operación de construcción porque en todas se necesita todo esto, ¿verdad? Siempre. Pero bueno, la vamos a dejar para la próxima o si no para la tarea. Después, nos quedó claro toda la problemática y la buena ejecución de la mampostería, ¿sí? Yo sé que son muchos factores ahí a recordar, por eso a veces estos esquemas así como mapas conceptuales o estos diagramas tal vez les ayuden a, a recordar mejor esos términos, ¿verdad? Para que luego los vean ya en la ejecución de proyectos, ¿verdad? ¿No tienen preguntas de mampostería? ¿No? ¿Alguna No, profe. comentario? No. ¿Estamos bien?
estoy perdido. Déjame un momento a ver si localizo lo que sigue. Bueno, tal vez, bueno, vamos a ver, veamos este último de mampostería. Que se me hizo, déjame. Este es un tipo de bloque muy grande que está disponible en el mercado, superbloque. Entonces veamos aquí cómo es la técnica constructiva. Digo, quiero decir, se ofrecen y tiene esa particularidad constructiva. No sé si la vieron bien, las diferencias. A veces las diferencias es que ellos no tienen tanto refuerzo integral a lo largo de la pared, sino solo estas columnetas o mochetas que van en los bordes del bloque, ¿verdad? Si se fijaron. Y los bloques son largos, ¿verdad? Entonces aquí es donde se colan las mochetas estas, en la pura junta de bloques, ¿verdad? Son bloques muy grandes y... ups, perdón, ¿me oyen? Sí, profe, ¿como cuánto miden de largo, más o menos? Esos. Como 1,20 m, creo, 1,25 m, algo así. Y entonces esos bloques son, pues son muy pesados para la colocación, pero son más rápidos para avanzar la pared, ¿verdad? Esa es la ventaja. Y si se modulan las ventanas así al tamaño de los bloques, pues no se desperdicia tanto, ¿verdad? Vean lo que aquí hicieron una ventana de 2 bloques de ancho, ¿verdad? Entonces, tiene que ser la casa modulada al tamaño de estos bloques grandes, ¿verdad? Porque si queremos hacer secciones más pequeñas, nos va a dar dificultad, ¿verdad? Parece que se me está metiendo un ruido. Y bueno, lo que les comentaba, todos esos bloques tan grandes, pues tienen que ser modulados más o menos para la casa, porque cortarlos sería como echar a perder el sistema, ¿verdad? Empezar a cortarlos para hacer cosas más pequeñas. En ese caso usamos bloques tradicionales, mejor.
Ahora, en el código sísmico no le gusta mucho esto de apilar los bloques y tener una sola junta, ¿verdad? Como hemos visto ahí, una junta larga, vertical. Por el comportamiento sísmico no es lo más recomendable y todavía está en investigación ese tema, ¿verdad? Pero no ha sido tan aceptado por esa situación, ¿verdad? Para casas de un piso, yo creo que no da ningún problema. Sin embargo, para viviendas de 2 pisos, habría que tener cuidado, ¿verdad? Cómo se refuerza para que esas juntas largas desde arriba hasta abajo se puedan reforzar con otras, ¿verdad? Con otras vigas horizontales o así para mejorar la capacidad de resistencia, ¿verdad? Del sistema. Entonces son opciones que hay en el mercado, pero ustedes tendrán que analizarlas un poco y juzgarlas y someterlas al comportamiento sísmico, revisarlas, a ver cómo se comportan, a ver si se las pueden recomendar al cliente o no, ¿verdad? Ese sería un poco lo que viene de Superbloque. ¿Comentarios o preguntas? ¿Se entendió ese? Bueno, hablemos un poco de vigas de mampostería. Ahí están viendo vigas para mampostería, ¿sí? Sí, profe. Ok, bueno, para empezar con este tema y entrarle a los entrepisos, ya casi, está muy relacionado, ¿verdad? Entonces recuerden que esas vigas para mampostería, pues sí, son muchas. Yo creo que ya ustedes se las deben estar aprendiendo, pero son muchas y van en diferentes posiciones, pero lo que quieren es amarrar bien la estructura para que todas las paredes puedan resistir sismos y se ayuden unas a otras, ¿verdad? Como les digo. Las vigas coronas son uno de los principales elementos en ese sentido. Amarran la parte superior o rigidizan la parte superior de tal forma que la pared pues ahí esté más rígida y que pueda resistir las cargas en este sentido, ¿verdad? El sentido transversal a la pared. La pared es muy resistente en este sentido, ¿verdad? Obviamente, porque tiene mucha inercia aquí, pero en este sentido son apenas 15 centímetros. Y por eso entonces la viga corona tiene ese rol, ¿verdad? Amarrar o rigidizar la pared con una viga que tiene 4 barras de refuerzo y un concreto 210. Por eso es importante que sea un 210, ¿verdad? Si le ponemos un concreto pobre aquí de 100 kilos, pues, pues el amarre no va a ser mucho, ¿verdad? Ahí es donde interesa un buen concreto también. Y bueno, las vigas coronas también después nos van a servir, ¿verdad? En casas de 1 y 2, bueno, en todas, ¿verdad? Porque siempre hay coronas en el segundo piso también. Nos van a servir también para apoyar cerchas y fijarlas, ¿verdad? Y las coronas también, las de una pared están unidas con las de otra pared, entonces se ayudan entre sí, ¿verdad? Esta pared que no es muy resistente en este sentido, pues va a recibir la ayuda de esta otra viga corona y la pared que le ayuda a resistir cargas porque está ortogonal a ella, ¿verdad? Entonces esas vigas coronas que se ven así, bueno, esto es como la formaleta, ¿verdad? Donde iría la viga corona, nos permiten unir también paredes, ¿verdad? De tal forma que trabajen en conjunto a la hora de los sismos y los movimientos de fuerzas laterales, ¿verdad? Si es muy alta esta pared, como decíamos, habría que hacer una viga intermedia para ayudar a resistir esas cargas laterales. Ya eso pues, se calcula con las fuerzas sísmicas y la aceleración del sismo y lo que van a ustedes a estudiar en diseño estructural si es que escogen esa línea. Las vigas coronas típicas pues son con 4 número 3 y aros cada 20 y son de 15 por 20 ¿verdad? Usualmente. Eso sí, para longitudes mayores de 3.6 metros de pared libre, que no tenga paredes intermedias, ¿verdad? Se usan ya 4 varillas número 4 por la recomendación de incrementar la resistencia lateral, ¿verdad? Para paredes largas.
Las vigas coronas, pues las hacemos con formaleta de madera, como esta que tal vez vieron, formaleta semidura, de 1 pulgada por 12 pulgadas, madera semidura, con refuerzos de reglas de 1 por 3 cada metro o algo así, formando yugos también para que no se abra, ¿verdad? Porque esto tiene que ser madera resistente para que no se abra, y tablas de formaleta rectos para que la viga corona nos quede recta, ¿verdad? En las esquinas vamos a reforzar con escuadras de acero, ¿verdad? A 90 grados aquí, que unen entonces una viga con la otra, de la otra pared, ¿verdad? Para que trabaje en conjunto. En cuanto a resistencia ante fuerzas laterales, ¿verdad? Entonces recuerden, las paredes tienen mucha resistencia en dirección de su eje, digamos, pero baja resistencia y mucha masa para fuerzas laterales, ¿verdad? Son muy pesadas. Recuerden, la mampostería, cada bloque pesa alrededor de 11 kilos, 12 kilos más el mortero que lleva. ¿Verdad? Entonces, otras paredes ortogonales ayudan a resistir las fuerzas de los sismos. Entonces, si el sismo se mueve aquí en esta dirección vertical, digamos, de arriba hacia abajo, pues estas paredes que son verticales van a tener mucha resistencia y le ayudan a estas que están en el sentido débil, ¿verdad? Entonces ahí es donde las paredes ortogonales a otras ayudan para los sismos. Y si es un sismo que se mueve principalmente en el sentido izquierda-derecha aquí, ¿verdad? Pues entonces las paredes, estas son más débiles, pero estas otras le van a ayudar a sostener, ¿verdad? Y por eso conviene que las coronas estén, las vigas de entrepiso o coronas que estén formando círculos, bueno, perdón, que estén alrededor de todo el perímetro de las paredes uniéndolas, ¿verdad? Entonces, cuando una vivienda así tiene dimensiones normales de 3 metros, pues no se requiere mucho refuerzo de vigas coronas. Sin embargo, cuando hay una pared de 6 metros como esta, ¿ven? Esta es una pared de 6 metros libre, no tiene una columna que la apoye aquí al centro. Entonces ahí es donde hay que reforzar la viga corona y a veces hacer columnas intermedias para ayudar a sostener las cargas laterales, ¿verdad? Y si en lugar de una vivienda así, lo que queremos hacer es un salón, como un salón de clases grande, ¿verdad? Algo así, pues ¿qué pasa con los sismos? Con el comportamiento sísmico, que va a afectar estas paredes muy largas, ¿verdad? Ven, aquí tendríamos 9 metros de una pared libre, sin apoyos intermedios, entonces es muy débil en este sentido. Posiblemente lo que vamos a tener que hacer es una viga corona más resistente y poner tal vez un par de columnas, ¿verdad? Para apoyar a esa viga corona y entonces formar una estructura resistente lateralmente, ¿verdad? Igual aquí, igual en todas, porque son paredes largas y todas pueden ser afectadas por sismo, ¿verdad? Y necesitan entonces mejores propiedades, más resistencia. Entonces eso es como concepto general nada más. Si tienen en su casa, en la que están diseñando actualmente, en la que están en planos así, áreas muy grandes, sin paredes, hay que meter entonces columnas de reforzamiento, ¿verdad? Y vigas coronas un poquito más reforzadas con varilla número 4 o número 5 para que resistan mejor los sismos. Bueno, aquí se ve otra vista de las formaletas de vigas coronas y ahí con un bocado donde va a llegar otra viga aérea seguramente a empatar aquí, ¿verdad? Las formaletas tienen que ser rectas, herméticas, firmes, ¿verdad? Para poder colar el concreto y que nos quede bien. Que si ponemos una formaleta con curva, ¿qué va a pasar? Que el concreto va a adoptar la forma curva y no nos conviene, ¿verdad? Después eso va a ser un problema de acabado de la pared. Por eso se usan maderas semiduras. Lo único es que la madera, aunque sea muy buena, siempre resiste un par de veces, ¿verdad? La formaleta, porque el concreto, la humedad del concreto la va afectando y
suaviza y empieza a dañar un poco la madera, ¿verdad? Entonces, generalmente las formaletas de madera solo duran 2 usos y ya hay que eliminar esa madera, ¿verdad? Por eso los desarrolladores de vivienda continuamente no usan tanto las formaletas de madera, solo algunos pedazos cortos, ¿verdad? Sino que combinan con forros de formaleta metálica, como se ve aquí en esta orillita, ¿verdad? Estructura metálica y un forro de plywood especial que es mucho más resistente, ¿verdad? A los usos. Bueno, y en las zonas donde va a ir entrepiso, pues la viga corona se expande o se hace más alta para dejar espacio que puedan entrar aquí las viguetas, ¿verdad? Entonces es como una corona especialmente más alta, con más refuerzo y con espacio para meter las viguetas, ¿verdad? Que pueden ser 15 centímetros que tienen que tener para que entren viguetas de 15 o viguetas de 20 que hay, que habría que meterlas aquí cada 70 centímetros, según el acomodo que venga en los planos, ¿verdad? Entonces las viguetas deben penetrar unos 8 centímetros en esta viga y se cola todo monolíticamente con todo el entrepiso y su losa, ¿verdad? Entonces, cuando esté todas las viguetas puestas, el entrepiso listo, armado, se cola todo con vigas de entrepiso y losa, ¿verdad? Todo junto para formar ese entrepiso. Aquí algunos detalles de cómo se ve el entrepiso. Bueno, aquí donde está el círculo rojo, se ven las viguetas que entran dentro de la viga de entrepiso que está apoyada sobre la pared, ¿verdad? Entonces las viguetas entrando y sobre la vigueta pues está la losa, el bloque de relleno y la losa de concreto, que casi siempre son como de 5 centímetros, la malla y la malla de refuerzo, ¿verdad? Aquí, bueno, aquí dejaron el arranque, aquí hay una pared, y dejaron un pequeño cimiento ahí dentro de la losa de entrepiso para esa pared, ¿verdad? Pero bueno, lo que nos interesa es más ver la vigueta, cómo entra dentro de las vigas de entrepiso del borde. Eso es en este corte y luego en el otro corte que es transversal, cortando las viguetas, véanlas aquí, las viguetas, vigueta acá, viguetas, y aquí están los bloques de relleno, ¿verdad? Entre viguetas. Entonces esta es como viga de borde, no está recibiendo toda la carga del entrepiso porque la carga se transmite a lo largo de las viguetas hacia acá, ¿verdad? Entonces hacia este lado no hay una carga de entrepiso, sino simplemente es un cerramiento ahí, ¿verdad? Con viga, siempre viga corona, podríamos decirlo. Entonces esos son los dos detalles típicos de los bordes del entrepiso, ¿verdad? Cuando se usan viguetas en general. Estas son viga bloque, bueno, bloque tipo viga que viene con este bocado aquí para hacer una viga de refuerzo horizontal o una viga corona, ¿verdad? Ahí se pueden poner las varillas y se cola el resto del concreto usando el resto del bloque como formaleta, ¿verdad? Entonces queda bloque, varillas y concreto, todo formando una especie de viga bloque que se llama. Puede usarse para las banquinas también, poner estos para hacer las banquinas de las ventanas, este tipo de bloque, entonces se cola la viga de la banquina, poniendo aquí las varillas y colando el concreto, ¿verdad? Hay que en esos casos sellar o poner una tela de filtro aquí para que se cole solo la parte de arriba, digamos, alrededor y que el concreto no se nos vaya por los huecos hacia abajo, ¿verdad? Porque lo queremos ahí nada más formando la viga. Entonces hay que hacer una especie de, bueno, poner aquí un- una mallita para que no se nos vaya el concreto hacia abajo. Estos son, bueno, detalles que ustedes han visto en planos de las coronas, las banquinas, los tapicheles, cómo es la estructuración típica de las vigas mínimas. La viga banquina, ven, es esta parte. Aquí, bueno, hay una varilla horizontal que va a ayudar a formar la banquina, ¿verdad? Y se hace una
pequeña formaleta y hay que evitar que el concreto se vaya ahí para adentro, ¿verdad? Para hacer el colado de esa banquina, que es como esta que estábamos viendo aquí, ¿verdad? Puede ser así de 10 centímetros por el ancho de la pared, con 2 varillas. Entonces eso es lo que habría que tratar de formar aquí. El ancho de la pared por 10 centímetros con un par de varillas que tienen que penetrar dentro de la pared 50 centímetros, ojalá, ¿verdad? No es ahí nada más, sino para evitar las grietas aquí de borde de ventana, tiene que penetrar esa banquina un poco más. La viga tapichel, la viga tapichel también refuerza para cargas laterales y techo, ¿verdad? Vean que si dejamos ahí el tapichel sin viga de tapichel, que es esta que amarra arriba, ¿verdad? Pues entonces no tendría mucha resistencia lateral y para los sismos se podría desestabilizar o caer esto, ¿verdad? Entonces la viga tapichel lo amarra y lo une con la viga corona, ¿verdad? En la viga tapichel, que aquí vemos, la estamos viendo por dentro, muchas veces se apoyan los clavadores del techo, ¿verdad? O se pueden amarrar cerchas también, hay que ver de aquí, ¿verdad? Estos puntos. Entonces, en este caso son los clavadores del techo que están llegando a un angular que está ahí puesto, lo ven, un angular metálico que está fijado según con un perno a la viga tapichel. Entonces, en la viga tapichel muchas veces se perfora y se fijan pernos para fijar las cerchas o fijar los clavadores, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Hay preguntas? ¿Preguntas? ¿Estamos aprendiendo bien? Dígame si voy muy rápido o cómo vamos, pero me avisan algo. Vamos entrando a entrepisos. Entrepisos para viviendas y edificios pequeños, ¿verdad? Entonces tenemos, bueno, aquí hay unas 3 vistas de 3 tipos, ¿verdad? Son elementos estructurales ahí o sistemas que nosotros usamos para formar pisos intermedios, ¿verdad? Para niveles altos de la vivienda o edificación. Podemos hacerlos en acero, con vigas y viguetas de acero. Podríamos hacerlos en madera, usando viguetas de madera. Podemos hacerlos en concreto, como aquí se ven. Entonces, viguetas de concreto pretensado con los bloques de relleno y otra vigueta de concreto pretensado. Esto generalmente están a 70 centímetros las viguetas porque el sistema pues tiene sus tamaños, ¿verdad? Y hay que modular todo y usar las viguetas con esas medidas que vienen de fábrica, ¿verdad? Entonces hablemos de tipos de entrepiso. Primero, ¿qué es? ¿Verdad? Un sistema estructural compuesto de viguetas y losa que se apoya sobre paredes inferiores para conformar una superficie horizontal de piso en los niveles superiores de la vivienda o del edificio. Entre pisos rígidos podemos tener, son aquellos pues muy precisamente rígidos, muy duros. Transmiten torsión y momento a las paredes de apoyo y tienen mayor rigidez. Generalmente son de viguetas de concreto o losas de concreto, ¿verdad? Vibran poco con las cargas y aíslan más el ruido, pero también son más pesados, ¿verdad? Agregan más carga muerta. Y por otro lado tenemos los entrepisos flexibles. Son esos que no transmiten torsión a las paredes de apoyo. Son mucho más flexibles, generalmente de viguetas de madera o viguetas de acero. Pueden vibrar con el uso y son más livianos, ¿verdad? Los materiales ahí serán madera o fibrocemento o acero o, bueno, o algún otro material flexible que queramos usar, pero los más usuales son esos, ¿verdad? Entonces, bueno, vean, flexibles y rígidos, entonces tenemos como entrepisos. Ahora, también podríamos decir que hay semirrígidos si uno quiere como poner categorías intermedias, ¿verdad? Pero bueno, los flexibles son las viguetas de madera y superficies de madera que son muy livianos y bueno, pueden ser muy estéticos si nos gusta la madera, ¿verdad? Tiene un acabado muy bonito. Las viguetas de acero, de hierro galvanizado y superficie de fibrocemento, puede ser, ¿verdad? Un tipo de flexibles. O viguetas de acero,
perfiles RT que son un poco más gruesos, con alguna losa por encima, pero siempre son semiflexibles, ¿verdad? O bastante flexibles. Y los rígidos podrían ser con ya viguetas de acero estructural, losa de concreto. Ya estas son viguetas mucho más robustas y más resistentes a flexión, ¿verdad? Y en conjunto con la losa de concreto ya forman un sistema casi rígido. Casi son semirrígidos, pero bueno, digamos que están de este lado de rígidos. Viguetas de concreto pretensado y losa de concreto, ¿verdad? Que son como las que, bueno, ya hemos conocido. Las viguetas son muy pesadas y los bloques también, y después hay que hacerles una losa, ¿verdad? Y se cola todo monolíticamente, como hemos dicho, con las vigas de borde. Y forman pues una estructura muy rígida, muy sólida y que resiste el ruido y no aísla bastante, ¿verdad? Podemos también losetas pretensadas, tener loseta pretensada, que son como para edificios más grandes. Ese tipo de loseta que tiene huecos para aligerar el peso, pero siempre es una loseta muy resistente porque es pretensada, entonces cubre largos casi siempre de 7, 8, 9 metros para edificaciones comerciales o, bueno, o tendrían que ser viviendas sumamente grandes, ¿verdad? También se puede aplicar en viviendas, pero tendría que ser viviendas muy lujosas, muy grandes. Profe, en la U, en el edificio de ingeniería, ¿qué tienen? ¿Viguetas de concreto pretensado o loseta? Tienen losetas, sí, de estas. Losetas fueron lo que más se usó. Puede ser que algún tramito corto tengan alguna vigueta, ¿verdad? Viguetas, pero casi todas las que vi fueron losetas pretensadas. Sí. Estas losetas aún así a veces vibran. Bueno, en el edificio de la U creo que no, pero en los centros comerciales, no sé, tal vez ustedes han visto, a veces uno camina y empieza a vibrar un poco el piso, o alguien camina y vibra. Se siente un poco de movimiento con el paso de la gente. Entonces a veces, bueno, a veces vibran un poquito, pero relativamente poco y aíslan mucho, ¿verdad? El ruido, eso sí. Entonces, esta es como la gama de entrepisos que tenemos. Obviamente hay algunos más baratos y otros más costosos. Unos son prefabricados, como estos, ¿verdad? Estos de acá son prefabricados. O sea que hay que ordenarlos y pagarlos y mandarlos a fabricar para que me los entreguen 15 o 20 días o un mes después, ¿verdad? Y otros, como la madera y el acero, pues simplemente se compran y se van fabricando ahí en la obra, ¿verdad? En esos sentidos son más flexibles de ejecutar, ¿verdad? Pero bueno, ahí son diversas opciones que el cliente puede requerir y que le podemos sugerir al cliente que usar, ¿verdad? Según las expectativas que tengan en el proyecto. Bueno, un comentario aquí sobre el concreto, ¿verdad? Si nosotros tenemos que hacer losas de concreto, es posible hacerlas, obviamente que sí, pero recuerden que hay que hacer una formaleta bastante grande, ¿verdad? Para colar, digamos, una losa aquí en medio de estas vigas, si yo queremos hacer. Habría que hacer una losa de madera muy hermética, con buena madera recta, ¿verdad? Y ponerle un montón de puntales de apoyo y después colar el concreto y ponerle la armadura y darle curado por 7 días, dejar los puntales 20 o 22 días para que se endurezca la losa, todo eso. Todo eso es posible de hacerlo, pero es un poco lento para la construcción. Y por eso es que han surgido las opciones del concreto, de las viguetas de pretensado o usar las vigas de acero, ¿verdad? Entonces, hacer losas de concreto grandes no es muy rápido ni es muy económico por el montón de formaleta y mucha mano de obra que se requiere en ese proceso, ¿verdad? Sí es una opción técnicamente que se puede hacer, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de operación constructiva puede ser más costoso, ¿verdad? Y entonces por eso surgen esas otras opciones, ¿verdad? Las viguetas de concreto son unas de las más frecuentes para vivienda, ¿verdad? Son, así se ven, ¿verdad? Las
Las viguetas de alma llena, porque hay otras que son de alma ahí por colar, pero estas son de alma completa, entonces son pretensadas, como hemos dicho, ¿verdad? Tienen unos cables aquí, torones que son de alta resistencia y que se pretensan y después se cola el concreto y después se sueltan. Entonces la vigueta queda comprimida y con más resistencia para flexión. Bueno, y estas son las viguetas, se pueden usar, como hemos dicho, de tamaños como de 3 metros en adelante hasta 6 metros, casi es lo usual, de 3 a 6 metros es donde funcionan mejor. Y bueno, son pesadas, ¿verdad? Una vigueta de estas puede pesar como 70 kilos, entonces ya el manejo requiere ahí 2 o 3 personas para poderlas manipular y colocar en posición, ¿verdad? Y son delicadas también, ¿verdad? Recuerden que esto está hecho para recibir cargas verticales en esta posición, pero si las golpeamos lateralmente, se pueden dañar y se pueden echar a perder, ¿verdad? Entonces hay que manejarlas con cuidado también, que no se golpeen lateralmente porque se pueden dañar, ¿verdad? Durante el transporte y durante la colocación, ¿verdad? Esta es la colocación típica, ¿verdad? Entonces, bueno, y ese esquemilla es para recordarlo de que es concreto pretensado, ¿verdad? Primero se estira el acero, se, se cola el concreto y después se corta esa tensión, entonces hay una compresión. Entonces estos elementos están comprimidos, tienen una contraflecha también, como una curva hacia arriba, poquita, ¿verdad? Una pequeña curva hacia arriba, que se supone que con la carga de los bloques y la losa se empareja, ¿verdad? Entonces ya quedan planas. Y luego se van rellenando con los bloques de relleno, con la separación de vida, para que los bloques queden calzados ahí perfectamente, ¿verdad? Que van a servir de relleno a la hora de colar las losas de concreto superior. Vean aquí, bueno, de este lado estamos viendo las viguetas, ¿verdad? Pero vean atrás del señor, allá se ve una losa pretensada, que es la de los huecos redondos. Aquí están colocadas, de hecho, que es el otro sistema, ¿verdad? Para edificios un poco más grandes, para tramos más largos. La losa pretensada, esta es para tramos de 7, 8 y 9 metros. En cambio, la vigueta es como de entre 3 y 6 metros, más o menos, donde funcionan mejor. Esta es la vista por debajo, ¿verdad? Entonces, de las viguetas, la parte de abajo de las viguetas, y aquí están los bloques, ¿verdad? De relleno. Por aquí lo que vemos es un hueco que hicieron para sacar un cable eléctrico. Aquí hay una caja eléctrica para una lámpara o algo así, ¿verdad? Que va a haber ahí. Entonces, a través de la losa del entrepiso vienen cables eléctricos que van a salir aquí, tuberías y cables, ¿verdad? Que van a salir aquí. ¿Qué más vemos aquí? Bueno, vean que hay una viga de entrepiso aquí aérea, totalmente, a donde llegan estas viguetas y descargan la carga del entrepiso, ¿verdad? Se supone que la carga viaja por estas viguetas y descansa aquí en esta viga y va para las paredes, ¿verdad? Luego, se supone que la transmisión de cargas es así. Por lo menos eso suponemos en los modelos estructurales, ¿verdad? Que el peso viaja para acá, lo recibe esta viga aérea y lo pasa para acá y va a bajar a través de la pared de las columnas. Bueno, y estas son dimensiones de las viguetas y detalles de los catálogos. Viguetas de 15 centímetros, que son un poco más pequeñas, y viguetas de 20, es lo usual. Y tienen, pues obviamente, en una alta resistencia del concreto, 700 kilos. Y aquí vienen las propiedades como el momento de inercia y otras. Y así es como se ve ya armado el sistema, ¿verdad? Bueno, creo que se nos fue el tiempo. No sé si hay preguntas.
preguntas de las viguetas. Todavía nos quedamos a medio, falta mucho por ver, pero lo continuaremos, será en la próxima clase. ¿Hay preguntas, comentarios? No. Entonces, bueno, recuerden seguir disfrutando el aprendizaje, tratar de usar las mejores técnicas de aprendizaje.